Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente de las Loterías del Estado, don Aurelio Martínez, y el honor de que haya aceptado presentarle la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, doña Elena Salgado. La tribuna es suya. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero, por supuesto, empezar agradeciendo a Nueva Economía Forum su invitación para presentar este acto. Es una invitación, además, que me complace especialmente, puesto que les puedo presentar a Aurelio Martínez, buen amigo, y una pieza clave en un futuro del sector del juego en España, en esta creación y proceso de salida a bolsa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Hemos conocido en los últimos años la irrupción del juego online y ello ha supuesto, desde luego, un impacto importante y está provocando que algunos países europeos modifiquemos la legislación, cumpliendo además con los principios del Tratado de la Unión Europea. En el caso de España, hemos adoptado formas jurídicas privadas para poder competir adecuadamente y, además, hemos adaptado nuestro marco regulatorio a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que nos exige la separación del operador y del regulador. Hasta ahora España era uno de los pocos países que todavía los mantenía unidos en la misma entidad. Así es que, en diciembre del año pasado, transformamos la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y creamos este regulador independiente de la sociedad. Esta nueva sociedad tiene, por tanto, por tarea comercializar los juegos que son de titularidad estatal. Con esta fórmula jurídica garantizamos la eficiencia en la comercialización de los juegos de titularidad estatal y también que el operador actúe en condiciones de igualdad con el resto de los operadores que puedan acceder a este nuevo mercado. Y lo hemos hecho de acuerdo con las previsiones de la nueva ley reguladora del juego, que se ha publicado hace muy pocos días en el Boletín Oficial del Estado. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los grupos parlamentarios, no importa que no estén presentes, la diligencia y también la eficiencia con la que se ha gestionado la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley en un tiempo récord y con un consenso muy amplio. Y en paralelo a la creación de esta Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, vamos a dar entrada a los inversores privados que pueden adquirir participaciones de su capital social. Este proceso de privatización está impulsado por razones de eficiencia. No se hace para reducir el déficit, que, por cierto, no lo reduce, puesto que los fondos que se obtengan no pueden dedicarse a la reducción del déficit y, evidentemente, los fondos que se obtengan sí nos van a permitir emitir menos deuda en el momento en el que el Tesoro pueda contar con esos ingresos. Pero, insisto, la razón fundamental es una razón de eficiencia. Y, por lo tanto, esta privatización parcial hay que marcarla en las reformas que el Gobierno está poniendo en marcha para hacer de la economía española una economía más competitiva y para sentar las bases para un crecimiento más sólido en el futuro. Son reformas que todas ellas se enmarcan en crear un nuevo modelo económico en nuestro país, un modelo que sea generador de empleo y de riqueza. No voy a detallarles cuál es el diseño de la operación, puesto que esa es la tarea
de Aurelio Martínez, que lo hará, como siempre, estupendamente. Pero sí quisiera resaltarles que se trata de la mayor salida a bolsa de la historia de España. Está prevista para finales del mes de octubre y vamos a privatizar el 30% del capital. La operación va a tener un tramo minorista ofrecido a inversores particulares muy elevado y el resto se ofrecerá, de acuerdo con las indicaciones de la CNMV, a instituciones tanto nacionales como extranjeras. Con esta operación creamos un gigante empresarial que puede, desde luego, enfrentarse con éxito a los retos de la consolidación del sector en Europa, una consolidación que, con toda seguridad, tendrá lugar en los próximos años. Así es que tenemos por delante una tarea de gran envergadura, les insisto, la mayor salida a bolsa de la historia de España. Para esa tarea necesitamos los mejores profesionales y por eso yo he elegido a Aurelio Martínez, porque entiendo que es la persona que reúne todos los requisitos para liderar este proyecto. Su currículum es verdaderamente extraordinario. Es catedrático de Economía Aplicada, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, ha desempeñado cargos importantes en el ámbito económico, ha sido secretario general de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro, consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, vicepresidente del Instituto Valenciano de Estadística, presidente del Instituto de Crédito Oficial entre los años 2004 y 2009, los años particularmente los últimos de este periodo, el año 2009, un año en el que el ICO dio un salto extraordinario, con motivo también de la crisis económica y para ayudar a hacerle frente, y en ese año 2009 fue nombrado presidente de Navantia, empresa en la que, aunque ha estado relativamente poco tiempo, ha dejado un recuerdo extraordinario. Y su trayectoria profesional también abarca el terreno académico. Ha desarrollado la labor docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades de Valencia y de Navarra y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia. El currículum, entienden, que tiene muchas páginas, pero creo que con esto es más que suficiente. Con todo ello, les insisto, Aurelio Martínez nos parece, y estoy segura de que a ustedes también, el profesional idóneo para liderar esta nueva etapa de loterías y apuestas del Estado y el garante del éxito del proceso de entrada de capital privado en esta sociedad. Así es que yo creo que a la sociedad, y sin duda a Aurelio, les aguarda un futuro muy prometedor, acorde, desde luego, con la dilatada historia de éxito de la lotería en nuestro país. Es la empresa, la entidad, la organización que ha obtenido beneficios continuados durante más tiempo en nuestro país. Así es que seguro que hace honor a esa dilatada historia, aumenta los beneficios de esta sociedad y de todo ello se beneficiará el conjunto de la sociedad y, por supuesto, también el Tesoro, puesto que por el momento seguiremos teniendo el 70%. Así es que, gracias una vez más a los organizadores, a los patrocinadores, a todos ustedes por su atención y, sin más, le cedo la palabra a Aurelio, que seguro que lo que diga nos interesa a todos. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Mi agradecimiento a la cariñosísima presentación que me ha hecho la amiga vicepresidenta. Agradecer también a los patrocinadores y al Foro Nueva Economía por la oportunidad de poder presentar esta joven empresa de 250 años y a todos ustedes por acompañarnos en este acto tan importante. La verdad es que mi agradecimiento no solamente es por las cariñosas palabras que me ha dedicado, sino también porque, de alguna forma, pues me eligió para poder llevar adelante un proceso absolutamente espectacular, como es salir privatizar el 30% de esta empresa
y más incluso que eso, que ya de por sí es un reto, transformar un ente público, una sociedad que pueda ser competitiva a nivel internacional, que aumente su eficiencia, su productividad y que pueda desarrollar y transformarse en líder en un nuevo marco de referencia como es el que se nos avecina, no tanto por la liberalización del juego, que también, sino por todo el marco de consolidación dentro de Europa, que es importantísimo. Por lo tanto, eso es un reto casi doble, del cual no paro todos los días de pensar y de agradecerlo. Bien. Vamos a entrar un poco en materia, vamos a hablar de la sociedad. No me podía evitar mis orígenes profesorales de profesor y he traído ahí unos cuantos gráficos porque los economistas sin gráficos no sabemos explicar muy bien las cosas. Y entonces, además, un gráfico vale más que 100 palabras y se ahorro muchas palabras después, explicándolo. Bien, vamos a ver 4 datos de historia, 4 datos sobre la historia de loterías y así nos situamos en el perfil de la empresa de la que estamos hablando. El juego nace, este tipo de juegos, las lotos, nacen en Génova en 1644, pero se traslada rápidamente a todos los países y estados que estaban en ese momento en Italia. Los estados pontificios, por ejemplo, lo asumen en 1731, lo digo porque el juego estaba prohibido, ¿no? Y además era para financiar la guerra, lo cual era una cosa muy interesante. Carlos III conoce, obviamente por experiencia propia, este tipo de actividades cuando está en Nápoles y lo trae a España en 1763. 1763 significa que dentro de 2 años celebraremos el 250 aniversario, por lo tanto, la introducción de los Juegos de Estado. Un tema interesante. Esto lo exportamos rápidamente al Nuevo Mundo, que ya no era tan nuevo, pero bueno, y en 1771 pues llega las loterías a México, cosa que me lo recuerdan todos los que ahora están gestionando las loterías allí y me dicen que somos casi tocayos y que hay que hacer cosas juntas y le he dicho que animo, que hay que hacerlas juntas, ¿no? En ese mismo año los sorteos pasan a hacer una cosa, eso de las manos inocentes, no es tan cercano como pensamos y las loterías empiezan a elegir al Colegio de San Ildefonso en 1771 para que empiece a hacer los sorteos. Estamos hablando, por lo tanto, de cosas de mucha tradición, ¿no? En 1812, lo cual quiere decir que el año que viene tenemos ya el bicentenario, se crea la Lotería Nacional. La Lotería Nacional. El año que viene celebraremos con un sorteo del niño extraordinario y algún acto después ese bicentenario en Cádiz, que es donde se hace, lógicamente, para financiar también, obviamente, la guerra. Faltaría más, ¿no? Bueno, a partir de ahí una serie de aspectos que pueden ser curiosos. Por ejemplo, el sorteo de Navidad, el tradicional sorteo de Navidad es de 1896, a 100 y pico años. Bueno, la quiniela aparece en el 46, en fin, muchas de estas cosas lo vamos a dejar aquí. Y ahora el acto fundamental es que en el año 2011 se crea SELAE, la empresa que vamos a privatizar. Algunos datos para ver de qué sector estamos hablando. Ahí están los cuadros, esos que hemos un poco repartido. Bueno, el mercado del juego en el mundo no es exactamente igual como el que tenemos en España. Entonces, si observamos en el primer gráfico, que está en la página 3, bueno, pues los casinos es la parte mayoritaria del juego en el mundo, ¿no? Mientras que las loterías, que es donde está centrada más la actividad de SELAE, bueno, pues representa en cualquier caso casi un 30%. Pero entre máquinas y casinos, pues es más de la mitad del juego que se hace en el mundo. Bien, en el siguiente gráfico. ¿Y cuánto se juega en el mundo? No hay estadísticas fiables. La verdad es que casi he perdido más tiempo buscando estadísticas que componiendo los gráficos. No hay unos solos datos, unos únicos datos. Sabemos que en loterías, de acuerdo con los almanaques de Lafleur, que son los que más o menos se utilizan para este tipo de presentaciones, pues las loterías vienen a ser unos 335.000 millones de dólares. Si pensamos, como hemos dicho anteriormente, que un tercio es aproximadamente loterías, pues en el mundo se debe jugar un billón español, no un billón sajón, de dólares, que es el 1,8% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad muy importante, muy relevante. Bueno, los principales países o continentes donde se juega, pues básicamente es una actividad desarrollada en países desarrollados. Entre Europa y Norteamérica representan el 65% del total, las 2/3 partes. Es una actividad que se desarrolla, por lo tanto, en este perfil de países con un nivel de renta alto. En Europa, bueno, en Europa cambia un poquito el panorama. Aquí sí que las loterías representan el 36% y es la actividad dentro del juego más solicitada por los usuarios. Y después las máquinas. En este caso, entre los dos son casi el 70%. Y en la página 6 lo que tenemos es un poco el gasto en loterías. España es uno de los países líderes en gasto en loterías dentro de Europa. Italia es el que más absorbe.
el sobre de juego en loterías con el 24% y España el 14%. Aproximadamente el juego total en Europa debe estar en torno a los 340-350.000 millones de dólares, que es una cantidad importantísima, como se puede observar. Aquí tenemos la evolución en el siguiente gráfico del juego en España. Entonces observemos cómo ha habido una caída. Son datos oficiales. Me resisto a creer que en España nos jugáramos en el año 90 el 6% del PIB. Me resisto, pero son los datos que pone el Ministerio de Interior y están comparadas con el PIB nominal. Por lo tanto, en teoría está bien hecho el gráfico. Pero jugarse el 6% me parece mucho juego, pero en fin. Vamos a asumirlo como dato, Y en cualquier caso, en este momento en España nos gastaríamos casi el 3%. Y bueno, LAE, que es la línea de abajo, lo que representa loterías y apuestas del Estado dentro de este conjunto de juegos, pues es más o menos un porcentaje estable en torno al 1% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy relevantes. Bueno, luego he puesto un gráfico que muestra la relación entre el PIB y gasto en loterías per cápita, simplemente para ver cómo España estaría dentro de esa línea de tendencia que saca el propio Excel, por lo tanto, ahí no hay ninguna labor de manipulación. Y en la página 9, ahí está la evolución de la importancia de los juegos en España. Entonces, ¿qué observamos? Observamos alguna cosa interesante, y es cómo el peso de loterías ha ido creciendo dentro de la estructura de distribución del juego en España. Ha ido creciendo de una manera sistemática, luego lo vamos a poner en un gráfico específico, mientras que el juego de máquinas ha tenido oscilaciones, pero sigue siendo el juego mayoritario en España, y el resto, hombre, casinos aumenta un poquito si tomamos como referencia 1990, y el resto de juegos ha tenido una cierta reducción. La reducción más importante se ha concentrado en el juego de bingo. En el gráfico siguiente aparece la participación del AE en el total de juegos de España, simplemente para tener una referencia, como hemos pasado en el año 81 de representar el 15%, y en este momento estamos en el 32,5% aproximadamente del juego. Luego, a pesar de que nuestro peso ha sido constante en el PIB, como el resto de juegos ha disminuido su influencia, nuestro peso en el total del juego ha crecido. En el siguiente está la estructura de juegos. En la estructura de juegos, la cartera de juegos del AE. Están aquí todos los que en este momento está aportando loterías de apuestas del Estado a la sociedad. Sigue siendo mayoritario el peso que representan las loterías, que es el 55% en el año 2009, y hay otros juegos que están creciendo de una manera muy rápida, por ejemplo, Euromillones, que ya representa el 10, o la Primitiva, el 18, etcétera, etcétera. Y hay unos juegos que tienen muy poquito peso en España por tradición, sobre todo apuestas hípicas, etcétera. Y por último, para terminar esta avalancha de información, tenemos un poco el pastel de cómo se repartiría el juego online en España. Sin lugar a dudas, este va a ser uno de los elementos que va a crecer más en el futuro, ese es el reto, no solamente en este sector, sino en todos, y hay que estar en este segmento, hay que estar apostando por estos nuevos canales. En cualquier caso, es un sector en el que no hay un líder todavía, se puede observar como ese otros, que es, bueno, pues eso, la mayor parte de las apuestas que están en este mercado, bueno, pues representa todavía el porcentaje, casi las 3/4 partes, el 70%, ¿no? Ya es cómo está distribuido en este momento. Bien, entrando en el tema de la privatización, el inicio de la privatización es a partir del Real Decreto Ley de Presupuestos del 22 de diciembre del 2010, en que se prevé un poco la reordenación de toda la actividad de loterías y apuestas del Estado. ¿Qué se prevé? Bueno, pues como ha adelantado en su introducción la propia vicepresidenta, bueno, pues se crea una sociedad estatal, que es el AE, que, bueno, pues va a ser la titular en exclusiva de los juegos de titularidad estatal, y luego hay un sistema por el cual la regulación, el operador, que sería SELAE, y el regulador se separan, y el regulador pasa a ser la que será en el futuro la Comisión Nacional del Juego, y bueno, pues es que la que tendrá todas las competencias en materia de ordenación del juego. ¿Por qué regular? ¿Por qué había que regular? Merece la pena recordar algunas cosas, y es que esta es la primera ley del juego que hay en España, como tal ley. Es verdad, según yo llevo aquí 3 meses, por lo tanto, de alguna forma la información que me facilitan, ¿no?, que hasta ahora nos regíamos por el Decreto Ley de 1978 sobre medidas despenalizadoras del juego, pero no había una ley intrínseca, una ley específica, ad hoc, ¿no? Por lo tanto, esta es la primera ley del juego como tal. Y había muchas cosas que hacer. Había que adaptar nuestra normativa a la europea, como se ha recordado hace un momento, había que separar operador y regulador, como he avanzado, pero había más cosas. Había que
regular todo lo que desde 1978 había aparecido en el mercado y no tenía regulación. Había que regular nuevos canales, había que regular nuevos juegos, había que regular casi todo, porque el fenómeno de Internet o las apuestas online o cosas por el estilo no estaban en el año 78 en ese momento disponibles y había que darles un cauce. Eso es lo que de alguna forma se pretende con la nueva ley. Por lo tanto, era una ley que era absolutamente necesaria. Otro elemento que se ha tocado, pero también quiero, es ¿por qué privatizar? Esto es muy importante porque yo creo que se están utilizando conceptos que son un poquito equivocados y merece la pena al menos clarificarlo, nada más. ¿Por qué? Bueno, se dice, para reducir el déficit. No puede ser, por ley. Es que no puede ser por ley. No es que no se quisiera, es que no puede ser por ley, porque cuando vendes activos financieros solo pueden ser destinados para, de alguna forma, reducir pasivos financieros. No puede ir nunca a déficit, porque no es un ingreso corriente. Por lo tanto, no puede ir a déficit. Esta privatización nunca puede reducir el déficit. Esto es muy importante, muy importante. Segundo, ¿reduce la deuda? Sí. Reduce la deuda, pero hay que recordar que el stock de deuda en este momento, según los datos de la Comisión Europea, está en el 60% del PIB. Si el PIB es 1 billón y algo, pues estamos hablando de un stock de deuda de 600 y pico mil, del cual al Estado le corresponderá pues a lo mejor las 3/4 partes, más o menos. Entonces, cualquier cifra de privatización va a reducir el stock de deuda, sin lugar a dudas, pero no de una manera significativa. Entonces, si es para reducir la deuda, estamos apañados. Habrá que buscar otros elementos un poco más contundentes, digo yo, ¿no? Se me ocurre a mí, se me ocurre. Entonces, ¿para qué se hace? Pues yo creo que está perfectamente y claramente definido. Para mejorar la competitividad y la eficiencia de una empresa que se tiene que enfrentar a un marco de regulación totalmente distinto, a un libre mercado, y que hay un proceso de consolidación dentro de Europa en el que tiene que competir con sus iguales. Y los demás ya lo han hecho. Por ejemplo, el Reino Unido, o por ejemplo, Grecia, o por ejemplo, Italia, o otros muchos países. Entonces, o te dotas de un marco eficiente y competitivo, o si no, será muy difícil que puedas competir con estos otros monstruos que se están creando poco a poco, con los que tienes que pelearte todos los días después en un mercado libre. ¿Y por qué el 30%? Estoy contestando preguntas que estoy seguro que me van a venir después, y así pues ya están contestadas, ¿no? ¿Por qué el 30%? También es una pregunta importante. La ley autoriza hasta el 49%, lo cual ya está diciendo algo. La ley, de alguna forma, lo que reconoce es que el sector público tiene una cierta responsabilidad sobre un área que es sensible. Es lógico, el juego es un área sensible dentro de la sociedad. Entonces se puede optar por cualquier modelo, pero por el modelo por que se ha optado es que el sector público siga manteniendo el 51% de la empresa que va a ser líder del mercado. Y por lo tanto tenga cierta, diríamos, responsabilidad sobre cómo regular, cómo hacer, cómo enfrentarse a todas estas nuevas cosas que los juegos pues traen consigo. Hay que recordar que el sector del juego es sensible no solamente por muchas cosas, sino tiene problemas de ludopatía, puede generar problemas de blanqueo de capitales, hasta por eso está el Ministerio del Interior, las estadísticas o cosas por el estilo. Luego no estamos hablando de un sector cualquiera, es un sector sensible para la sociedad, y hay que estar allí, yo creo. En definitiva, como he dicho, el reto que se plantea, aunque solamente sea con el 30% de privatización, es configurar una empresa líder en el segmento, internacionalizar la actividad del SELAE tendrá que internacionalizarse, o hacemos y configuramos grupos grandes a nivel internacional, o si no, con el mercado nacional es imposible competir. Hoy se está yendo a juegos cada vez más grandes de volumen, los euromillones, cualquier otra modalidad, y hay que estar ahí. Y si no, pues perderás mercado porque te lo comerán. Bueno, hay que introducirse juegos nuevos, hay que mejorar la eficiencia, etc. Bien, vamos a ver la valoración patrimonial de SELAE. El valor patrimonial de SELAE, cuando se hizo en su momento, tuvo en cuenta, porque así estaba en el Real Decreto, únicamente los títulos habilitantes. Y esto es muy importante que se entienda. Tuvo en cuenta, porque así lo decía el Real Decreto, los títulos habilitantes, y se valoró, como voy a poner después, porque se ha publicado, no es un dato en absoluto público, en torno a los 21.000 millones. Pero ahí no está incluido muchísimas de las actividades que va a tener posteriormente que acometer SELAE. No está el plan de internacionalización, no están los nuevos juegos, no está la desaparición de los compromisos presupuestarios que en este momento tiene SELAE, no está la reducción de costes y aumento de eficiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendamos lo que se ha puesto allí. Bien, SELAE se crea con un capital social de 12.592 millones de euros, 12.521, y una prima de emisión de 8.347,
lo que de alguna forma permite en su momento, cuando el Consejo de Administración lo estime oportuno, dotar la reserva legal y, por lo tanto, tener la empresa perfectamente dotada en su momento. Estamos ahora en la fase de selección de equipos, en este momento. ¿Dónde estamos en la fase de selección? Bueno, la verdad es que al ser la mayor privatización que se ha hecho nunca en España y la segunda de Europa, como luego veremos en algunos gráficos, pues obviamente la necesidad de apoyo era, como os podéis imaginar, muy importante. Entonces, no solamente tenemos como auditoría para hacer los estados financieros y los proforma a KPMG, sino que hemos elegido en una primera fase ya los asesores financieros, que ha sido bueno, pues la banca Rothschild, como asesores estratégicos está PwC, y como asesores legales hemos seleccionado 2 bufetes de bueno, pues la máxima garantía, como son Uría Menéndez y Clifford Chance. Nos asesora también todo este proceso, tanto la Abogacía del Estado, que nos está ayudando muchísimo para todos los procesos bueno, de configuración de pliegos legales, etcétera, etcétera, y también Patrimonio, que tiene una larga experiencia y por lo tanto también nos puede echar una mano en este proceso, ¿no? ¿Qué queda? Queda mucho, pero bueno, ya no tanto. Probablemente mañana, sacaremos los pliegos para la elección de los coordinadores generales, o sea, empezaremos a la elección ya del sindicato de bancos. Elegiremos fundamentalmente los coordinadores generales con el asesoramiento que nos están brindando los asesores financieros y legales y luego posteriormente haremos los segundos tramos, las segundas partes y terceras y cuartas de la configuración del sindicato de bancos colocadores. ¿De qué calendario estamos hablando? Bueno, pues en 22 de mayo cerramos la elección de los primeros bloques de asesores, como he comentado. La primera quincena de junio, hacia la mitad de junio, creo que cerraremos ya la elección de los bancos que van a actuar como coordinadores generales. En septiembre, probablemente las primeras semanas de septiembre, estaremos con los analistas que determinarán un poco, es la operación clave, pues más o menos qué es lo que piensan, cuál puede ser el valor desde su perspectiva técnica. La idea sería empezar todo el proceso de colocación en octubre para que los primeros días, la primera quincena de noviembre, no mucho más, porque los mercados, la ventana de los mercados se cierra en esas fechas aproximadamente, pues se termine la colocación y se fije precio y cotice en bolsa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos en un calendario de esas características. ¿Cómo va a ser la operación desde el punto de vista financiero? Pues también algunas cosas han sido adelantadas, pero en esencia, más o menos, los grandes rasgos, hay muchas cosas que definir, porque estoy convencido que los asesores que están para eso nos van a asesorar y estoy seguro que algunas de las ideas que teníamos en la cabeza nos las van a hacer corregir. Estoy casi seguro, no me cabe la menor duda. Se va a privatizar el 30%, eso es inamovible, porque es una decisión ya adoptada. El tramo retail entendemos y queremos y deseamos que sea lo más alto posible que la CNMV autoriza es el 60%. Intentaremos acercarnos lo más que podamos a ese retail. ¿Por qué? Por muchas razones, pero a lo mejor una de las más importantes puede ser que es una sociedad que yo creo que está un poco en el ADN de los españoles. Y bueno, yo creo que además va a ofrecer, como luego voy a contar, para explicar las 12 razones de por qué comprar, hay que hacer un poco de marketing, como es lógico, bueno, pues yo creo que es una operación que financieramente va a merecer la pena como inversor particular, también para fondos de inversión, etcétera, etcétera, no para los hedge funds o elementos especulativos. Para eso, honestamente, este no es el valor, desde mi perspectiva. Bien, pues buscaremos el máximo tramo retail. El tramo internacional es inevitable, el 40%, porque fijan precio y porque son fundamentales en la configuración de la salida. Y bueno, el valor tiene unas peculiaridades que luego voy a contar, menos exposición al ciclo, etcétera, etcétera, que lo hacen especialmente atractivo. En la página 17 aparecen las salidas a bolsa. Observamos cómo la AE va a ser la primera en volumen de las que se hayan realizado en España, por encima pues, de Iberdrola Renovables o Criteria, otros. En la 18 aparece esa misma privatización, el porcentaje que va a salir a bolsa comparada con otras privatizaciones a nivel europeo. Y he puesto en la 19 la importancia que puede tener el tramo minorista, el que nosotros optemos por un 60%, que sería el máximo. No sé, después, ya he dicho que para eso están los asesores financieros, para regular esto, pero bueno, suponiendo que llegáramos al máximo, al 60%, no sería un elemento extraño dentro de lo que han sido otras privatizaciones en el pasado. Por lo tanto, se podría conseguir, por lo menos se podría intentar conseguir, ¿no? Y ahora vienen las 12 razones para invertir en lotería, ¿no? A ver si soy capaz de convencer, ¿eh? Espero que sí. Bueno, como he dicho, es una empresa conocida, apreciada y cercana. Yo creo que sería la primera razón. Bien, como también he avanzado a la presentación histórica, en el 2011 se cumple el 115 aniversario del sorteo de Lotería de Navidad.
En el 2012 es el bicentenario de la Lotería Nacional y en el 2013 el 250 aniversario, no, sí, lo he dicho bien, el 250 aniversario del establecimiento de los Juegos de Estado. Pero voy a decir un dato, que antes no lo he comentado. El 70% de los españoles adultos juega a la lotería de Navidad. No hay ni un solo juego en el mundo en el cual una sociedad, en bloque, el 70%, participe en un sorteo. Eso significa que es conocida. Tal vez no con tanta profundidad, tal vez de una manera un poquito superficial, pero realmente lo que no podemos negar es que Loterías es conocida dentro de la sociedad española. Bien, segundo, su valor patrimonial solo incluye los títulos habilitantes, como he dicho. Eso quiere decir que bueno, pues tiene unas posibilidades de crecimiento importantes, no tiene endeudamientos. Deliberadamente se ha optado porque hasta el momento no tenga nada de endeudamiento, lo cual quiere decir que tiene unas posibilidades de apalancamiento positivas, pensando en actuaciones posteriores, pues desde internacionalización o, en fin, lo que sea. Esto es un elemento como referente también importante. Va a ser una empresa referente en el sector de juego mundial. Por ejemplo, en la página 21 aparece la capitalización bursátil el 20 de mayo de las principales empresas del juego. No puedo adivinar cuál será al final el precio de salida, pero si lo situamos en una banda, pues yo qué sé, no sé, porque como me han dado valoraciones de todo tipo, desde 25 hasta 40, pues hagamos la media, no sé, obviamente se quedaría entre la primera o la segunda del mundo en capitalización bursátil. El resultado neto empresarial comparado con las restantes empresas del sector también determina que la es una empresa líder en la generación de resultados netos, estaría en la página 22. Una quinta razón es una empresa con beneficios estables, Para nosotros es fundamental la suerte, cómo caigan los sorteos. Entonces, en el gráfico de la página 23 aparece el peso de los premios en el juego total, todo lo que se apuesta dentro de la AE, ¿no? Entonces, obviamente, pues la bola a veces cae de una forma o de otra, también a veces se quedan series sin vender o lo que sea, no muchas, y el resultado, pues esta oscilación que aparece en el porcentaje de juegos dentro de las ventas totales, ¿no? La estructura de cuentas de resultados, que es en la página 24, es muy importante, porque esto sí que nos diferencia radicalmente de cualquier otro sector. Esto es muy importante. Sobre unas ventas 100, que pues en el último ejercicio estuvieron en 9.600 millones de euros, en el año 2010, 9.600, bueno, pues observamos cómo el componente fundamental son los premios, como no podía ser de otra forma, el 63%, depende del año, pero bueno, está entre el 62 y 65, y luego las comisiones que se pagan en la red. El resto de gastos es casi inexistente. Los costes de transformación totales que tiene SELAE son aproximadamente 110 millones de euros, de los cuales 55 son publicidad. O sea, tenemos unos gastos de transformación que apenas llegan al 1%, el 1% de la facturación total, y la mitad de ellos es publicidad. Entonces, bueno, pues es un negocio en el que hay que hacer siempre y vigilar la eficiencia, pero es muchísimo más importante incrementar las ventas. Es lo que determina el resultado. La sexta razón es que las necesidades de inversión son muy reducidas. ¿Y por qué? Los CAPEX ya están hechos, entonces, bueno, pues es verdad que el SELAE tiene 10.500 puntos de venta, 4.027 integrales y 6.465 mixtos, pero en el fondo las necesidades de inversión que puede tener la sociedad SELAE pues van asociadas a la renovación de la red, que siempre habrá que mejorar la imagen poco a poco, o a los nuevos juegos que se quieran en su momento introducir, o los procesos de internacionalización, pero en el fondo las inversiones fundamentales ya están hechas. ¿Y qué significa entonces que estén hechas? Que el porcentaje que se pueda dedicar a dividendos es muy alto. Entonces, bueno, aquí está la evolución de los puntos de venta, es bastante estable, se han perdido aproximadamente en los últimos 10 años aproximadamente unos 600, se va a intentar recuperar con algún concurso, pues una parte de esta reducción de red, pero tampoco incrementándola mucho. Lo razonable es que los puntos de ventas puedan sobrevivir y podamos tener una red especializada y profesional que viva un poco de loterías, ¿no? Bien, si entonces las necesidades de capital son pequeñas, porque los CAPEX ya están hechos básicamente, ¿qué es lo que nos brinda esa situación? Que sería la séptima razón, la posibilidad de retornos por beneficios elevados. Eso quiere decir que
Cualquier payout que se esté pensando, pues no sé, ya lo veremos en su momento, es una decisión que no me corresponde, es una decisión del propietario y del Consejo de Administración en su momento, pero cualquier payout alto, 80, 85, el que sea, con beneficios extraordinarios nos va a dar una rentabilidad que está perfectamente en consonancia con las mayores que están en este momento en el mercado, como puede ser Santander o puede ser Telefónica o puede ser cualquiera de estas, que por otro lado es lo que estás obligado a hacer, claro. Una octava razón para invertir en loterías es la posibilidad, también es otro tema que tengo que discutir mucho con los bancos y sobre todo con los asesores financieros, la posibilidad de que tenga pagos por dividendos mensuales. Esto es una novedad, pero esto viene asociado un poco a los compromisos que en este momento tiene Loterías ya con el Tesoro, que en este momento está haciendo pagos quincenales y vamos a pasarlos a mensuales. En el futuro habrá que decidir, mi opinión es que sí, yo creo que haremos todo lo posible para que así sea. Me parece a mí que de esta manera definiríamos un producto financiero que no está en el mercado, que sería una sociedad que tenga el pago de dividendos mensuales, ¿no? Tiene muy poquita exposición al ciclo económico, he puesto ahí algunos gráficos a partir de la página 26. Hombre, la verdad es que esta regresión no es muy correcta, yo creo que en el mundo académico me criticarán muchísimo, pero bueno, es igual, pero porque las dos series tienen mucha tendencia y en fin hay autocorrelación, cosas de estas, pero bueno, vamos a dejar así, vamos a dejar así. En cualquier caso, pues lo que sale es que, bueno, pues la elasticidad del consumo privado frente a los ingresos de la AE es 0,87, me sale después igual con la serie privada, mensual, perdón, esta era anual, desde el año 80 hasta el año 2010. Eso significa, en consecuencia, que cualquier variación del 1% del consumo privado determina un incremento del gasto en loterías de 87 céntimos, por cada euro 87 céntimos, tiene una elasticidad. Y es verdad que cuando el ciclo sea expansivo no creceremos tan rápidamente como crece el ciclo, como crece el consumo, pero también es verdad que cuando las cosas vengan mal, como lo vamos a ver a continuación, tampoco decreceremos tanto, porque la elasticidad es inferior a la unidad. Bueno, en la página 27 están las ventas del AE y la evolución del índice de comercio al por menor, que he alisado las series para que no aparezcan los saltos mensuales, y que es el gráfico interesante, es la página 28, en la que se observa cómo las ventas de la AE han caído claramente mucho menos que el índice de comercio al por menor. Entonces, en este momento incluso están prácticamente igualados. Bueno, lo he puesto simplemente porque me apetecía, los coeficientes de variación de Pearson, para que se tenga un poco una idea de cómo está la variación dentro de las ventas del AE y, bueno, cómo ha variado las ventas al por menor y el indicador sintético. Y ahí aparece, a partir de ahora, aparece la misma reflexión que he hecho sobre la elasticidad del consumo, de las ventas del AE respecto al consumo, sobre dos indicadores, que son el indicador sintético del consumo y las ventas minoristas. Bueno, da más o menos la misma. Estos datos ya son mensuales y nos da exactamente la misma elasticidad, que es 0,864. A partir de ahora viene un tema de volatilidad. Observemos cómo la volatilidad de nuestras ventas es sensiblemente inferior a la de las ventas al por menor. Esto es también interesante. Y ahora lo vamos a comparar con empresas del IBEX 35, que es la 10ª razón de por qué invertir. Ya estoy terminando. Bueno, aparece en el gráfico 32 la volatilidad de nuestras ventas comparada con la volatilidad del IBEX 35. En el siguiente aparece por sectores, 33 y 34, observemos que nuestra volatilidad es sensiblemente menor y rápidamente alguien me dirá, claro, estás comparando ventas con volatilidad de unos índices que cotizan en bolsa, esto no está bien, razonablemente no está bien. Bueno, pues entonces nos vamos al de la 36 y comparamos ingresos e ingresos, que esto sí que ya es igual, esto sí que está bien, ¿Y qué tenemos aquí? Los ingresos de las empresas del IBEX 35 de 2006 hasta el 2010 y hemos puesto también la AE simplemente para establecer la comparación. ¿Qué es lo que sucede? Que las ventas de la AE han demostrado, los ingresos de la AE, la menor volatilidad de todas las empresas del IBEX 35. Y ahora sí que estoy comparando cosas iguales, ingresos e ingresos, para que veamos cómo, bueno, pues nuestra cuenta de resultados tiene también, lógicamente, menos volatilidad en la medida que los beneficios están vinculados a nuestras ventas, de una manera absolutamente directa. ¿De acuerdo? Bueno, aquí aparece, pues bueno, pues lo mismo, esos coeficientes de variación de Pearson en la 37. Y, bueno, a continuación tenemos la capitalización bursátil. No sé cómo acabará quedando la capitalización bursátil de SELAE cuando se privatice ese 30% y se fije ya precio, ¿no? Pero podemos observar
que estará entre los rangos de 20 y 30, entiendo yo, por lo tanto estaremos entre la 7ª o la 8ª empresa por capitalización bursátil del IBEX 35 a datos del 31 de mayo. La verdad es que, si soy sincero, son a datos del 31 de mayo a la 1. No sé cómo sé cómo se cerró la bolsa, pero no me ha dado tiempo a ponerlos, ¿eh? Entonces, que quede claro. ¿Todo esto qué nos determina? Todo esto nos determina un perfil de riesgo muy bajo, que sería la razón 11, un perfil de riesgo muy bajo, la volatilidad, la evolución de los ingresos, la menor elasticidad, y en consecuencia quiere decir que es una inversión segura. Esa sería la razón 11. Y me he dejado para el final un elemento que yo creo que es clave, que también es distintivo de nuestra empresa y lo va a ser en el futuro, que es el compromiso ético. El juego, como he dicho, tiene muchos elementos que hay que, de alguna forma, regular, vigilar, controlar. Está la Dirección General del Juego, pero también desde una empresa pública tienes responsabilidades directas de cómo haces y qué haces en este sector. Entonces, eso es un compromiso que lo tenemos perfectamente asumido. El hecho de que siempre, incluso en el decreto ley, el sector público mantenga el 51% del control de la sociedad líder del juego, ya determina que, de alguna forma, tiene una preocupación por todo el componente ético, y de alguna forma lo que queremos nosotros desde la AE es recoger ese guante del compromiso ético y mantenerlo como signo distintivo. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer dentro de esto, desde aportaciones finalistas, retorno de los beneficios, gestión de un juego responsable. Hay muchas cosas que hacer y mucha tarea que acometer, pero esto será otro de los elementos distintivos. Y yo creo que una empresa que cotiza y trabaja en este sector es fundamental, para mí me lo parece. En definitiva, he puesto aquí una frase, no sé si estará en el resumen, en definitiva la AE es una apuesta segura. Están convencidos de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Aurelio. Estoy seguro de que muchos de los asistentes le preguntarán ¿dónde se puede apuntar uno? Y si es posible esta misma mañana. Javier Fernández Arribas, periodista, le pregunta, ¿la salida a bolsa de loterías puede convertirse en un ejemplo de confianza económica en España y su futuro? Carmelo López, en esta misma línea, le pregunta si afectará a loterías el ser un valor español. ¿La marca España es hoy por hoy una pega para esta salida de bolsa? Bueno, predecir qué va a pasar de aquí a octubre o noviembre, cuando se fije el precio, es casi economía ficción, ¿no? Yo creo que cuando empezamos este año o cuando se empezó esta crisis nadie pensaba las oscilaciones que podía tener el precio del petróleo, que iba a pasar en los países árabes del norte de África o 1000 cosas más, ¿no? Entonces, hacer una predicción económica siempre resulta complicada. Los economistas, en parte, nos hemos transformado casi en astrólogos más que en astrónomos, ¿no? Pero bueno, si todo se mantuviera igual, y nunca se mantiene todo igual, pues aproximadamente se podría decir que los procesos de ajuste van a continuar. Ayer aparecieron las cifras de déficit del sector público, con una reducción fundamental, lo cual es un buen dato. Y en esa tendencia, la confianza de los mercados se va a ir restableciendo si es que ya no pensamos que está hecho. En este momento, los diferenciales que tenemos en deuda están mucho más próximos a Italia que cualquier otro país, de los que tradicionalmente intentan integrarnos. Por lo tanto, si todo sigue razonablemente su proceso, y no hay ninguna razón que sepamos, pero pueden pasar muchas cosas inesperadas, pues probablemente el momento de salida a bolsa en octubre pues será mejor que el actual. Y si es mejor que el actual, yo creo que es una colocación razonable. Alguien puede decir, el 2012, el 2013 sería mejor. Eso es economía ficción. Economía ficción. Entonces, mi opinión personal es que en este momento España está ya, por todos los analistas económicos, obviamente de alguna forma desacoplada de los países con los que tradicionalmente nos han intentado vincular, y yo creo honestamente que la marca España no va a ser ningún obstáculo. Es más, todos los que nos han venido bancos extranjeros a echarnos una mano han asegurado que va a ser un éxito la colocación. Luego ya veremos, es lo que tienen que decir, se tienen que vender también, es lógico, ¿no? Pero, igual que he hecho yo, pero razonablemente yo estoy convencido que va a ser un éxito en la colocación. Mercedes Serrayer, de Expansión, dice: la vicepresidenta Salgado ha hablado de que la operación acabará a finales de octubre. El PP dice que si llega antes al poder, parará la
privatización, la operación. ¿Le preocupa este escenario? Hay otra pregunta sobre este tema. ¿Cómo podría afectar al proceso de privatización que acaba de describir un hipotético adelanto de las elecciones generales? Bueno, yo en teoría tengo un mandato, yo es privatizar y me voy a dedicar a hacerlo, punto. Y qué es lo que tengo que hacer. Se me ocurre pensar en otras hipótesis y en otros escenarios. No estoy preocupado especialmente por eso, sino por llevar a cabo adelante mi trabajo de una manera lo más eficiente, maximizar el precio que pueda salir en bolsa y, por lo tanto, que los españoles, por una empresa tradicional histórica con 250 años, reciban la mayor cantidad de dinero económica por su privatización del 30%. Esta es mi preocupación. El resto no es mi preocupación. Rafael Catalá, de Codere, dice: con el resultado actual del AE, 3.000 millones, la privatización del 30% significa trasladar al inversor privado entre 600 y 700 millones de beneficio al año. Esa cantidad, en valor constante, no significa una valoración de 12, 14.000 millones y no de 6, 7, como se está considerando. Bueno, los 3.000 millones, he puesto ahí unos datos de valoración, no sé si ha pasado como tanto gráfico, me imagino que habrá pasado desapercibido, pero los 3.000 millones son beneficios brutos y del año 2009. Este año, como ha habido más premios sobre el porcentaje, este año 2010, los beneficios han sido 2.700, si descontamos el 30% del impuesto de sociedades, pues que habrá que pagar, porque hasta ahora no, pero ahora nos hemos transformado en una empresa normal y las empresas normales pagan impuestos, entonces nosotros también, ¿no? Quiere decir que los beneficios netos van a estar en una cantidad sensiblemente más reducida, los netos, después de impuestos. En consecuencia, cualquier procedimiento de valoración que se utilice, me da igual descuento de flujos de caja, múltiplos por empresas parecidas, el PER de la bolsa media, en fin, me da igual, pues no da esos datos, pero en cualquier caso el precio no lo va a fijar la AE, ojalá lo fijaríamos altísimo, el precio lo fija el mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencerles al mercado de que están realmente invirtiendo en una apuesta segura y buena. Y si conseguimos convencerles, el precio será más alto. Y si es el precio más alto, pues lógicamente la retribución para el Tesoro y para el Estado será también más alta. Y ese es mi trabajo. Algún medio digital ha publicado hace unos días que el proceso de adjudicación de los asesores financieros para la salida a bolsa de loterías ha sido peculiar y poco transparente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Interesante. Vamos a ver. Cuando se hace un concurso público, como las oposiciones a cátedra, de las que yo he tenido también experiencia, el que gana entiende que lo ha hecho el mejor y por lo tanto tiene todos los derechos del mundo, y todos los demás, razonablemente, es que no ha estado justo el tribunal, faltaría más, si no, ¿cómo voy a ser yo responsable? Eso es como cuando viene un niño y le dices, papá, he aprobado, pero cuando traen notas malas dice, papá, me han suspendido. Pues aquí pasa igual, ¿no? Entonces, es difícil, entiendo yo, para quien se ha quedado excluido reconocer que a lo mejor pues, no ha afinado en la propuesta o en el precio. Entonces, nosotros lo que quiero decir es que este concurso ha sido transparente, como diría una persona que me está ayudando mucho en este proceso, transparente, transparente y transparente. Son tres características que se resumen en una. Los pliegos de condiciones han cumplido escrupulosamente. Si alguna persona tiene interés en saber qué es lo que ha sucedido, por favor, que nos lo diga. No tengo ningún inconveniente en decírsele por qué. Y, bueno, pues al final también hay que asumir los resultados y a lo mejor, pues no darlos, en fin, no ir a contar las miserias de por qué no me lo han dado a terceros medios. El Estado se va a quedar con el 70% del capital de privatización y va a colocar un 30% entre inversores. Le preguntan si va a vender luego en bolsa ese 70% en una o en varias veces. Si es así, esto podría poner un techo al valor en bolsa. Si no es así, ¿qué sentido tiene que para el inversor, ser socio de una compañía en la que el Estado sigue siendo mayoritario? También le preguntan si se van a aplicar a loterías los mismos requisitos estrictos de que se coloque al menos un 50% entre inversores institucionales no minoritarios y que sean los institucionales los que fijen el precio. Bueno, a ver si alguna parte creo que lo he intentado explicar, pero lo voy a ampliar.
Vamos, el que sea 70-30 entiendo que a lo mejor en algunos mercados, por ejemplo, pues a lo mejor hay que explicarlo más en el mercado norteamericano, el mercado británico, pero aquí no creo que sea tan necesario. Para mí, personalmente, el que el sector público tenga el 70% es una garantía de que la empresa va a estar bien gestionada, va a ser responsable y va a cometer otros procesos dentro de reforma que tiene que hacer, ¿no? A mí me daría seguridad, curiosamente, no me daría ninguna... Bueno, por lo menos es mi percepción, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Respecto a la venta posible futura. Hombre, lo que está en la ley en este momento es que se podrá privatizar hasta el 49%, como ya he dicho. Entonces, eso es una decisión de gobierno que se podrá adoptar por quien la tenga que tomar en su momento, ¿no? Y respecto... Pero ahora ya es una opinión personal mía y obviamente es una decisión de gobierno y no sé si tendría ni incluso que darla, ¿no? Pero a mí me parece bien esa estructura de capital, por lo que he comentado, por las razones que he comentado. El sector del juego no es un sector cualquiera. Todos los sectores pensamos que somos todos singulares y específicos, es verdad, pero aquí hay elementos colaterales que merece la pena, como mínimo, ser cuidadosos. Temas de ludopatía, como he comentado, temas de blanqueo de capitales, tienen muchos efectos colaterales. Y a mí me parece que, al menos en esta empresa, que tradicionalmente ha sido pública, sí que se debería mantener esa presencia. Pero insisto que eso es una opinión absolutamente personal. Respecto a las... por lo tanto, yo mantendría esa estructura. Respecto a la configuración, a mí me parece que el tramo minorista debe ser lo más alto posible, precisamente porque entiendo que es una empresa que está un poco en el ADN de los españoles, diría yo. Es una empresa pues, con 250 años de historia, que bueno, pues el 70% de la población adulta participa con ella, la conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos intentar hacer todos nuestros esfuerzos para que el tramo minorista sea lo más alto posible. Sí, claro, exacto. Pero, como también he comentado, la CNMV nos marca unos límites, claro, que es el 40%. Por lo tanto, el 40%, que sería el mínimo asumido por la CNMV, tiene que estar colocado en los tramos institucionales. ¿Por qué? Porque al final el tramo minorista no fija precio. El que fija precio es el tramo institucional. Entonces, bueno, pues para darle probablemente mayor estabilidad al valor, etcétera, etcétera, la CNMV entiende que es importante que el 40% de la colocación esté en ese tramo. Vamos a cumplir escrupulosamente lo que nos diga, faltaría más. En consecuencia, eso es lo que se va a intentar hacer, pero queda recorrido todavía para llegar a esa decisión última. En su presentación, la vicepresidenta Salgado ha destacado entre los objetivos de la privatización el de aumentar la eficiencia de la empresa. Manuel de la Lama dice: ¿existe algún plan para mejorar la eficiencia de la empresa, bien mejorando los ingresos, vía marketing, incentivos, bien reduciendo costes, personal básicamente? Manuel Gómez, del País, dice: ¿solo se puede mejorar la eficiencia privatizando? ¿Por qué? Si no se hace por rebajar déficit y es poco el impacto en deuda, ¿por qué perder el 30% de momento de los beneficios futuros? Estoy apuntando, para que no se me olvide. Hombre, los aumentos de eficiencia pueden venir por muchas cosas, desde reorganización de la propia estructura productiva. En este momento hay dos sociedades, que es STL y SELAE. Entonces, pues puede ser que de hecho es uno de los encargos que tengo a los asesores estratégicos para que me miren a ver cómo podemos aumentar la eficiencia simplemente por reestructuración de las propias sociedades que configuran en este momento el grupo SELAE, ¿no? La publicidad, pues sí que es verdad, hay una sensibilidad directa a los aumentos de publicidad respecto a la demanda como es razonable, de juegos. Reducción de costes, ya lo he comentado. Entonces sí que estamos ahora precisamente adjudicando los tramos de publicidad y yo estoy convencido que la publicidad es clave, esto es cierto. Para nosotros, como he comentado en los costes, en el gráfico ese de estructura de costes, los costes de transformación representan, como he dicho, el 1%, no es una cantidad absolutamente significativa y en consecuencia, y ahí estaba metida la mitad de publicidad. Entonces, aumentar la publicidad yo creo que es clave. Ya lo vamos a ir haciendo poco a poco. Respecto a por qué, si la eficiencia solamente se puede conseguir con la privatización, obviamente no. Aunque a pesar de que provengo, mi familia tiene empresa privada, siempre lo ha tenido,
pero yo me he dedicado toda mi vida al sector público y creo en el sector público. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que no está de moda, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya tampoco yo estoy de moda, tengo muchos años, o sea que ya, ¿qué le vamos a hacer? Y no voy a cambiar a estas alturas. Ya verá cómo se pone de moda. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ¿han hablado ya con algún operador extranjero para incrementar su internacionalización del juego? ¿Tiene marcado un plazo para su desarrollo en el exterior? También le preguntan que otros competidores como Codere o el Grupo Lao ya han hecho esta internacionalización con mucho éxito y si va a expandirse Loterías en Latinoamérica. También le dicen: Loterías es hasta ahora una empresa española nacional 100%. ¿Tiene previsto iniciar algún proceso de internacionalización? Una parte de esta explicación viene casi asociada a la pregunta anterior de por qué la privatización del 30%. Yo creo que meter en el Consejo de Administración intereses privados, yo creo que te hace no solamente tener en la cabeza los intereses del Estado, sino también otros elementos claves, como puede ser la rentabilidad. Si al fin y al cabo nos hemos transformado en sociedad anónima, estoy totalmente de acuerdo que siendo público puedo pensar en maximizar los beneficios, igual que siendo privado, estoy de acuerdo. Pero si tienes una serie de consejeros independientes que de alguna forma están vinculados al segmento privado y los tienes en el Consejo de Administración, pues probablemente la vigilancia, probablemente, no tiene por qué ser siempre así, no tengo prejuicios, ningún prejuicio, ya he dicho que mi vida y mi comportamiento es como es, pues a lo mejor tienes una mayor tensión dentro del Consejo y te obliga a hacer, pues, bueno, cosas que de la otra forma tendrías de manera más relajada. Por lo tanto, yo sí que creo que meter intereses privados en un 30% es positivo para aumentar la eficiencia de la empresa. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta. Es 100% nacional, es verdad, pero si nosotros miramos un poco la tendencia de lo que están haciendo las empresas que nos han precedido, tanto la privatización de loterías públicas, pues con Automática o muchas que ha habido anteriormente, ¿no?, en Europa, todas ellas han iniciado un proceso de consolidación internacional. El tamaño, igual que pasa en el sistema financiero, es fundamental en el juego. Observemos qué se juega. Cuando hay un bote, resulta que la gente juega más que cuando no lo hay, porque los premios, cuanto más grandes, razonablemente a la gente le atrae más. Recientemente ha tocado un premio de 121 millones de euros del sorteo de Euromillones en Sevilla, ¿no? Y eso ha traído un incremento a la recaudación en Euromillones de una manera inmediata, porque la gente quiere recibir un premio, ya que me toca, pues una vez que me toque bien. Entonces, un poco eso de las probabilidades la gente no lo entiende, porque cuando es una probabilidad entre 100.000 o entre 1 millón, pues total no va a tocar, casi seguro que no, pues, joder, pues si me toca, que me toque bien, ¿eh? Entonces la racionalidad no está tanto en las probabilidades, sino en el tamaño del premio, ¿no? Para conseguir tamaños grandes no queda más remedio, dado que el mercado interior es el tamaño que es, no queda más remedio que asociarse con terceros. Y eso explica el éxito de los Euromillones y el éxito de cosas indirectas. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de países que nos han pedido compartir juegos. Un montón. Además, países curiosos, pues, no sé, desde Suiza hasta Rumanía o México, entre otros. Compartir juegos, ¿por qué? Pues para hacer botes conjuntos, tener más tamaño y ser más atractivo, punto. Nada más, y es que es muy sencillo, ¿eh? Un país no tiene por sí solo, ni siquiera uno de los países grandes tiene a lo mejor tamaño suficiente. Y, incluso en el grupo de Euromillones, uno de los elementos que tenemos en la próxima reunión, que ya están avanzando en los últimos 2 o 3 años, es hacer una especie de juego mundial. El que te toque debe ser casi imposible, eso sí que es misión imposible. Pero si te toca, bueno, entonces es un premio galáctico, diría yo, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que la salida de las empresas como la nuestra es la internacionalización, es o sí, claramente, ¿eh? Y si no, pues languidecer, a pesar de que tengamos una tradición de 250 años, y no me gustaría que una empresa que hemos heredado con este perfil y con estas ventajas pudiera languidecer, al menos mientras tenga la responsabilidad de evitarlo. Y eso no quiere decir que no deje de ser el 100% nacional. La internacionalización no tiene por qué venir necesariamente por dilución del capital o adquisiciones o fusiones o lo que es, que también, no las rechazo, sino simplemente puede venir por la internacionalización de juegos o exportación de tecnología, que al fin y al cabo la tecnología nuestra en los juegos tradicionales es francamente muy buena. Por lo tanto, tenemos capacidad de exportación de tecnología también, ¿eh? Entonces, hay más formas, en este caso, de internacionalizarse que la estricta fusión, absorción, toma de participaciones, intercambio de acciones, etcétera, etcétera. Soledad Pastor le pregunta cómo ven la amenaza del juego online. ¿Es correcta y suficiente la legislación española sobre este tema o debería ser más protectora frente a las empresas de juego online, incluida Bwin, patrocinadora del Real Madrid?
Más preguntas sobre este tema. ¿Cuál es el crecimiento que esperan ustedes a través de los nuevos canales de distribución? ¿Contemplan la posibilidad de subidas de precios? ¿Van a aumentar la red de distribución física, teniendo en cuenta que Loterías tiene la ventaja respecto a algunos de sus competidores, como la ONCE, de que sus puntos de venta, las conocidas como administraciones de loterías, van a comisión? Solo esto. Es que hay un si montón quiere, le leo otro. No, es broma. Bueno, vamos a ver, sobre el juego online. El juego online yo creo que es el futuro, pero no lo es solamente en juego, es en muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todos los desarrollos de aplicaciones en Internet, en móviles, etcétera, etcétera, pues ya están calando y ahora los jóvenes no saben si no es hasta no saben casi ni hablar por teléfono, chatean gratis por el WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el futuro, es la generación que sucederá a los jugadores actuales. Por lo tanto, o estás en esos canales o la tendencia que vas a tener inevitablemente es la reducción de tu tamaño y de tus ventas. Por lo tanto, hay que estar, esto lo tengo claro. El juego online no es una amenaza, es una oportunidad. Eso suena lo que se dice siempre, ¿no? Transformar amenazas en posibilidades, todas estas cosas, ¿no? En ventajas. Pero es que es cierto, porque el juego online en España está, como he comentado, según las estadísticas, no sé cuánto fiables, está en torno a los 600 millones, mientras que el juego total son 30.000, por lo tanto está en sus orígenes. Entonces hay que estar allí, sin lugar a dudas hay que estar. De hecho, hemos empezado a hacer cosas, no partimos de cero, pero habrá que estar de una manera más seria en los nuevos canales, ¿no? Entonces, contesto a la siguiente. Subidas de precios, en principio no está pensado, los precios están ajustados razonablemente. No tengo además un estudio serio, lo digo con franqueza, lo tengo encargado, pero no me da tiempo a hacerlo, alguien me lo tendrá que hacer, sobre qué elasticidad tiene la subida de precios o la demanda. No vaya a ser que suban los precios mucho y luego resulta que la cantidad recaudada es la misma. La cantidad que se está jugando en España más o menos es la misma. Entonces, el que tú incrementes precios, lo único que haces, o juegos, lo único que haces es que redistribuyes la cantidad entre o más juegos o, bueno, la redistribuyes, no la aumentas. Eso es lo que nos están diciendo las estadísticas hasta este momento. Por lo tanto, hay que hacerlo con mucha prudencia. Aumentar la red histórica de LAE, en su momento más altos fueron 11.000 puntos de venta, como he puesto en el gráfico un poco distribuido, creo. Y entonces la idea nuestra sería no traspasar ese umbral. Estamos en 8.000 y pico municipios, tenemos la red probablemente más amplia incluso que el propio sistema financiero en algunas entidades financieras. Entonces, yo creo que es suficiente. En cualquier caso, recuperar el tamaño que tenía anteriormente y poquita cosa más. No va. Yo no creo que si aumentamos, imaginemos, Lotomática se ha hecho una apuesta distinta. Lotomática, lo digo, en Italia, pues ha prácticamente triplicado o duplicado su red. Pero al final eso desprofesionaliza la red. Si aumentas excesivamente la red, entonces se desprofesionaliza. Entonces, bueno, es un equilibrio complicado. Al menos, en mi opinión, ahora, yo no sería partidario de aumentar masivamente la red. Me gustaría mantenerla como mucho en los límites máximos que tuvo en su momento. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, le pregunta, ¿se prevé algún cambio en el estatus jurídico de organizaciones como la ONCE? ¿Van a pedir al Gobierno que intervenga en este sentido? ¿Cree que la organización de ciegos goza de una situación de privilegio? Más preguntas sobre este tema de la ONCE. Alicia Velasco, Loterías sigue estando en el patronato de la ONCE. ¿Contemplan alguna posibilidad de invitar a la ONCE a suscribir una participación en la futura sociedad mixta, aunque sea testimonial? ¿O harán ustedes lo que ha hecho Iberdrola con ACS? ¿Cómo gestiona desde Loterías la competencia de la ONCE? ¿Seguirá la nueva empresa mixta subvencionando a la ONCE o se hará cargo del regulador? Las esperaba estas, ¿a que sí? Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la nueva regulación lo que hace es más o menos mantener el statu quo que había en su momento, tanto de la ONCE como con el caso de la AE, ¿no? En la nueva ley. Hombre, habrá matices que estoy convencido que Inmaculada lo explicaría mejor que yo, pero lo vamos a dejar así, ¿no? Entonces, yo no voy a pedir que el Gobierno intervenga. Yo tengo bastantes líos ya con responsabilidades y privatizar, gestionar, transformar, internacionalizar la empresa, como por encima preocuparme de estos elementos que pueden ser importantes de futuro, pero no son decisiones que le correspondan a la ONCE. Yo creo que la ONCE, a la AE. Esos son elementos de responsabilidad que tiene el Gobierno y es su parcela, y nosotros lo que haremos será asumir lo que el Gobierno decida con la ONCE.
Respecto a que si le vamos a invitar el patrimonio, a mí personalmente me gustaría que, como he comentado muchas veces, que la colocación fuera entre la sociedad en el tramo retail, y es verdad que la parte del tramo institucional puede invertir, ya veremos cómo. No creo que sea bueno, y lo digo con toda honestidad, y no estoy diciendo nada negativo, que aquellas entidades con las que luego tienes que competir en el mercado estén en los consejos de administración de la otra. No le veo mucha razón, como por lo tanto no tiene ninguna razón de ser que la AE esté en el consejo de la ONCE, en el patronato en este momento. De hecho ya no está la Dirección General de Juego, como es lógico, es que parece lógico, parece razonable, ¿no? Bueno, desde mi humilde punto de vista, que quede claro. Entonces, si por cualquier circunstancia suscribiera, etcétera, etcétera, bueno, pues ya veríamos qué tipo de relaciones se podrían establecer, pero yo no lo haría por mi parte, ¿no? Yo creo que si estamos en un marco de competencia, pues estamos en un marco de competencia y habrá que competir y punto, ¿no? Muchas gracias. Para despedir el acto, en nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, señora Atienza. Muchas gracias a Aurelio por acudir a este desayuno y a la vicepresidenta del Gobierno por su presentación, un desayuno que ha generado una notable expectación a la vista de la asistencia, que supongo que tiene menos que ver con la afición al juego o con el interés de los bancos asesores o aspirantes a colocadores, que con el interés por una operación empresarial de una gran envergadura para nuestra estructura económica, una operación empresarial que sigue a un proceso, a una liberalización y que significa una privatización parcial, no salida a bolsa, que tiene que contribuir, como dice su presidente, a mejorar la eficiencia, a mejorar la innovación y a convertirse en un líder por capitalización muy probablemente y en un actor muy importante en el proceso de consolidación en un sector extraordinariamente dinámico y que está cambiando mucho a nivel internacional. Y para ello tenemos una persona, como han podido comprobar y como ya conocíamos, quienes le conocíamos desde hace mucho, con solvencia y de confianza. Muchas gracias, señora.